Seguimos hablando de política con Pedro Brieger. Bueno, meternos en el tema que también te trae por estos pagos, por Santa Fe. ¿Qué está pasando en Brasil? Algo que nos preocupa a todos los argentinos y en particular también a los santafesinos porque nuestra industria es muy dependiente de Brasil. Hay mucha exportación e intercambio comercial. ¿Qué análisis haces de lo que ha pasado con Dilma Rousseff en Brasil? Mira, yo creo que más allá de los detalles jurídicos, técnicos, de lo que significa un impeachment, un juicio político, la explicación es muy simple. Los sectores más poderosos del Brasil no podían tolerar al PT en el gobierno, encontraron una oportunidad para derrocarlo y para evitar que Lula se presentara en el año 2018, aunque no esté dicha la última palabra, y hubiera 4 años más de PT. Yo creo que eso era el gran temor de los sectores más poderosos del Brasil. Un año llevaba Dilma en gobierno apenas. Un año y un poquito, había ganado las elecciones en octubre de 2014, asumió 1 de enero de 2015 y al poco tiempo de que ella asumiera comenzaron las operaciones políticas a través de las encuestadoras, planteando que Dilma tenía apenas el 9% de los votos. Yo recuerdo a políticos brasileños usar las encuestas, un muy buen ejemplo de lo que es la manipulación política, usar las encuestas para decirle al público, ven, nadie quiere a Dilma Rousseff, apenas el 9%, se tiene que ir. Y sobre esto se montaron muchos políticos para decir, la economía es un desastre, la corrupción, el desmanejo, Dilma se tiene que ir. A mediados del año pasado ya le pedían la renuncia. Aécio Neves, que había perdido las elecciones con ella en octubre del 2014, públicamente, no es una interpretación mía, lo decía, está escrito, públicamente decía que tenía que renunciar. Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, públicamente decía que Dilma tenía que renunciar. No lograron derrocarlas con movilizaciones, porque las hubo, e importante, todos recordarán, durante el Mundial, antes del Mundial había habido movilizaciones importantes. Apelaron a una trama jurídica, política, mediática para lograr el juicio político. Un juicio claramente político. A ver, otra vez, no es una interpretación mía. El domingo 15 de abril, el editorial del diario Folha de São Paulo, uno de los diarios más influyentes de Brasil, explicó lo que es un impeachment, un juicio político. Y decía, es una combinación de algo jurídico y político. En este caso, se trató de algo político, pero lo dice con todas las letras. O sea, el objetivo era sacarla del poder. Si uno le pregunta a la gente seguramente por qué la sacaron a Dilma en Argentina, muchos dirán la corrupción, en Brasil también. Pero no es así. No es así. Bueno, pero ¿cómo se llega a eso? Ahí está la trama jurídico-política mediática. ¿Cómo se logra convencer a la inmensa mayoría de la población de que el juicio tiene que ver con corrupción cuando en realidad no está emparentado con la corrupción? Tiene que ver con una mala asignación de fondos por utilizar con un balance. Tiene que ver. Una cuestión de cómo uno maneja el presupuesto que hacen todos los presidentes en Brasil y los gobernadores. Pero un dato más para marcar la confusión. La gran mayoría de los diputados y senadores que hablaban en contra de Dilma para llevarla a un juicio político, no mencionaban el tema en sí. Bueno, mencionaban cada cosa que la verdad que da vergüenza ajena. Bueno, como dijo un periodista, con perdón de los payasos, o fue una payasada. Absolutamente. ¿No? Y mencionaban todo lo que estaba alrededor. La corrupción, Petrobras, el desmanejo de la economía. En este editorial de la Folha de São Paulo que yo les mencionaba, ellos dicen, ella se tenía que ir porque el país estaba en caos. Ahora, Pedro, no hay dudas de que, digamos, los argumentos jurídicos son muy, digamos, escasos para, digamos, sostener una acusación de este tipo. ¿Por qué ahora, digamos? ¿Por qué hubo gestiones de Lula, una gestión de Dilma, y por qué ahora, digamos, este golpe que mencionás tiene que ver con sectores poderosos que seguramente siempre habrán estado en contra del Partido de los Trabajadores? Digo porque hay algunos análisis que dicen, bueno, Dilma prometió una cosa en la campaña y tuvo medidas antipopulares que le hicieron perder, digamos, el apoyo pero político. Los poderosos no la tumban por eso. En todo caso estaban de acuerdo con las medidas antipopulares. Claro, pero ¿por qué ahora, digamos, y no en 3 gestiones anteriores del PT? Porque antes no pudieron, porque Lula era demasiado popular. Ellos encuentran un momento de debilidad en Dilma, por eso Dilma incorpora a Lula como jefe de gabinete, para fortalecerse y poder presentar desde el Estado una alternativa interna del PT a Dilma en el 2018. Ahí es cuando Lula sale y dice, yo voy a ser candidato en el 2018. La tumban sus aliados también, porque, digamos, el vicepresidente que hoy está a cargo de la presidencia fue su socio político, digamos, ¿no? Sí, hubo bueno. una errónea política de alianzas del PT ahí. Una especie de Julio Cobos a la brasilera.
Peor, un salvavidas de plomo, porque Julio Cobos no representaba tanto en ese momento. El radicalismo estaba debilitado. El PMDB es el partido más importante de la política brasileña hace décadas. Es el que tiene mayoría en las cámaras. El PT no tenía mayoría en las cámaras. Entonces acá el kirchnerismo no perdía mucho al perder a Julio Cobos a nivel de las cámaras. En Brasil sí, el PT no podía gobernar sin el PMDB. Yo siempre lo recuerdo, el PT gana las elecciones en el año 2002, asume Lula 1 de enero de 2003. En ese momento no tienen mayoría en las cámaras. Y además habían ganado muy pocos estados dentro de Brasil. Brasil tiene 26 estados, creo que habían ganado 3. Por lo tanto está en una debilidad situación legislativa muy fuerte. Extrema debilidad. ¿Cómo haces para garantizar gobernabilidad? Tenía dos caminos. O decir, convoco una asamblea constituyente, aprovecho el empuje político, el apoyo que yo tengo para convocar una constituyente, ganarla y reformar el sistema político y después tener mayoría en una nueva asamblea, que es lo que hizo Correa. Correa, cuando gana las elecciones, está aún más débil que Lula porque no tenía partido. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero Correa presenta su candidatura sin candidatos a diputados. Frente a esa extrema debilidad, él entiende que no puede gobernar con un Congreso en contra. ¿Qué hace? Convoca a una asamblea constituyente aprovechando el empuje político triunfante de las elecciones, gana la asamblea constituyente, mayoritariamente gente de él que se fue sumando de diferentes agrupaciones políticas. Una vez que termina de sesionar la asamblea constituyente, se convocan a elecciones generales y arrasa. O sea, refunda el país sobre nuevas bases constitucionales y además a través de la movilización popular. Lula toma otro camino, por diversos motivos. Él decide pactar y negociar. Él pacta con el PMDB cargos, nos repartimos cargos, lo que se llama en la política brasileña lo fisiológico, o sea, cada uno recibe una partecita, y además negocia su plataforma política. Cuando vos armás una alianza, tenés que negociar. Entonces yo planteo algunas medidas, vos planteás otras, bueno, vamos a ver, vos tomás esto de mí, yo tomo esto de vos, mi programa completo no lo puedo implementar porque tengo que llevar adelante una alianza contigo. Bueno, es lo que hizo el PT. Ese salvavidas terminó siendo un salvavidas de plomos. Cuando la situación política se deteriora, cuando el PMDB se da cuenta que ese barco se hunde, lo abandona, se incorpora a los elementos opositores, se suma a los elementos opositores y contribuye al derrocamiento de Dilma. ¿Qué crees que puede pasar, digamos? Porque hay un Temer ahí que tiene en principio 180 días y mientras tanto hay un juicio. ¿Crees que Dilma no vuelve más al poder? Es muy difícil pensar que Dilma puede volver si este Senado que votó en contra es el mismo que la tienen que enjuiciar, a menos que haya un contexto interno de protesta tan grande que influya sobre los senadores y la restituyan. Ahora, esto ya sería Macondo, porque si vos tenés al vicepresidente de una fórmula que se saca de encima a la presidenta, se suma a la oposición, suma a los partidos que perdieron en el 2014 y antes a un gobierno, forma un gabinete pensando que se va a quedar hasta el final del mandato, 31 de diciembre de 2018, y encima Dilma vuelve. Claro, el realismo mágico queda muy atrás. Exactamente. Quedó desactualizado. Un caos terrible. Vamos a ir a una pausa y seguimos hablando de política con Pedro Vegas.